Buenos días, mi nombre es Aida Sánchez, yo soy médico radioterapeuta de la clínica Foscal. Agradezco a Acro por la invitación. El tema a revisar es sobre cáncer de mama. El primer artículo que les voy a presentar es la evaluación de los resultados de la reconstrucción en las pacientes que son sometidas a mastectomía y que reciben radioterapia en esquema hipofraccionado. Es un estudio multiinstitucional prospectivo, fase 2. El hipofraccionamiento en cáncer de mama, existen múltiples ensayos aleatorizados que han demostrado resultados estéticos equivalentes en pacientes tratados con un esquema de hipofraccionamiento en comparación a las pacientes que reciben un fraccionamiento convencional a toda la mama. Actualmente se dispone de evidencia aleatorizada con más de 10 años de seguimiento. Las directrices del consenso de Astro del 2018 nos sugieren que el hipofraccionamiento es preferido para la mayoría de las mujeres con cáncer de mama temprano. La decisión de ofrecer un hipofraccionamiento debe ser independiente del grado tumoral, del estado de los receptores, de la lateralidad, de la administración de terapia sistémica, la edad o el tamaño de la mama. En el marco de la radioterapia postmastectomía, todavía estamos retrasados en la adopción del hipofraccionamiento. Las posibles razones es el miedo a una mayor tasa de complicaciones como la plexopatía braquial y complicaciones de la reconstrucción. Son poco el número de pacientes que han sido reclutados en los estudios que cumplen con la característica de recibir radioterapia postmastectomía con un esquema de hipofraccionamiento. El ensayo del British Columbia trató a 852 mujeres y los ensayos STAR trataron al 14% de las pacientes con una irradiación nodal regional. Las pruebas más recientes sobre la seguridad y la eficacia del hipofraccionamiento en el contexto de las mujeres que son sometidas a una mastectomía radical son procedentes de China. Un estudio publicado en la revista Lancet del año 2019 muestra que se reclutaron 820 mujeres con cáncer de mama localmente avanzado y fueron aleatorizadas a radioterapia con un esquema hipofraccionado versus un esquema de tratamiento convencional. El control local a 5 años no fue inferior en el grupo de hipofraccionamiento y la toxicidad fue similar. Llama la atención que las pacientes que fueron incluidas en el grupo de hipofraccionamiento tuvieron menos toxicidad grado 3 aguda a nivel de la piel. En cuanto a la radioterapia postmastectomía en el contexto de la reconstrucción, contamos con el estudio del Consorcio de Resultados de Reconstrucción Postmastectomía, el cual evaluó la tasa de complicación mamaria a 2 años en pacientes que fueron sometidas a un implante de radioterapia, el cual fue el 39%, y una reconstrucción autóloga más radioterapia que tuvo una tasa de complicación del 26%. La satisfacción de los resultados cosméticos en las pacientes que fueron sometidas a un implante fue del 46% y los que fueron sometidos a una reconstrucción autóloga fue del 68%. Un estudio retrospectivo realizado en la Universidad de Yale informa una tasa de contractura capsular del 52.2% en las pacientes que se sometieron a una reconstrucción subpectoral y fueron llevadas a radioterapia post-mastectomía. Spear también realizó un estudio retrospectivo donde se reclutaron 150 pacientes con 171 colgajos tipo TRAN y fueron distribuidas en 3 grupos. Los pacientes que recibieron radioterapia antes del colgajo, las que recibieron radioterapia posterior al colgajo y el grupo de control que fueron las pacientes mastectomizadas que no recibieron tratamiento con radioterapia. La tasa total de complicaciones para esta cohorte en general, para estas 3 cohortes en general, fue el 49.5%, sin una diferencia estadísticamente significativa. La tasa de necrosis total del colgajo fue el 0.6% aproximadamente y la tasa de necrosis subtotal fue del 6%. En cuanto al objetivo y el diseño de este estudio, este es un ensayo fase 2 de un solo brazo realizado en varias instituciones que fueron pacientes mastectomizadas en las cuales se utilizó el esquema de hipofraccionamiento entre los años 2010 y 2014. Los objetivos a medir fue el principal, la toxicidad aguda y tardía mayor o igual a grado 3 y el secundario fue el control locorregional. La dosis y el fraccionamiento de radioterapia para la reja costal o la mama reconstruida
más las regiones ganglionares fue 3.33 gray día en 11 fracciones para una dosis de 36.63 gray y una dosis opcional de refuerzo sobre la cicatriz de mastectomía en fraccionamiento de 3.33 gray día en 4 fracciones para una dosis de 13.32 gray. La dosis total fue de 49.95 grays en 15 fracciones. Los criterios de elegibilidad fueron pacientes mayores de 18 años que tuvieron un cáncer de mama estadio 3A, 3C con márgenes negativos, en donde se consideró que los factores de alto riesgo fueron las mujeres jóvenes, triple negativas con márgenes cercanos, invasión linfovascular y enfermedad T4. La reconstrucción mamaria fue permitida. En cuanto a los resultados, fueron reclutadas 69 pacientes, de las cuales 43 tenían una reconstrucción mamaria. La mediana de edad fue de 48 años. La gran mayoría de las pacientes cursaban con un cáncer estadio 2B, 3A, con histología de carcinoma ductal infiltrante, con una mediana de seguimiento de 5.2 años y 40 pacientes eran sobrevivientes al último seguimiento. En cuanto a los detalles de la reconstrucción, el 81.4% de las pacientes que fueron sometidas a mastectomía recibieron un expansor temporal con el plan de ser llevadas posteriormente a una reconstrucción, donde la gran mayoría de las pacientes fueron sometidas a un trasplante, a un colgajo autólogo. En cuanto a los resultados de este estudio, el 51.2% de las pacientes requirieron una intervención quirúrgica no planificada y esto fue atribuible a la radioterapia. Y el 20.9% tuvieron una pérdida de la reconstrucción, refiriéndome a la remoción de la prótesis o a fallo del colgajo por la radioterapia. Al último seguimiento, el 86% de las pacientes tenían una reconstrucción exitosa. En cuanto a las conclusiones del estudio, los resultados observados son consistentes con la literatura publicada con el fraccionamiento convencional en presencia de reconstrucción mamaria. Los datos aleatorizados no incluyeron pacientes con reconstrucción y, por lo tanto, estas pacientes deben ser incluidas en ensayos clínicos. Los resultados obtenidos en este estudio y por otros estudios ya presentados sugieren que el hipofraccionamiento en la reja costal y en las regiones ganglionares que son sometidas a reconstrucción es seguro y eficaz. Sin embargo, hasta que no tengamos más literatura de estudios aleatorizados, el fraccionamiento convencional sigue siendo el estándar de cuidado. El siguiente artículo a revisar es la definición de la dosis óptima para radioterapia parcial acelerada con técnica 3D en un seguimiento a 10 años. Los ensayos aleatorizados de referencia han demostrado un control tumoral local similar en pacientes tratadas con radioterapia parcial acelerada en comparación a las pacientes que son llevadas a radioterapia en toda la mama. La dosis de radioterapia parcial acelerada utilizando la técnica 3D se basó en modelos matemáticos y biológicos y no en datos clínicos. Por lo tanto, la dosis óptima de radioterapia parcial acelerada en 3D para lograr un control aceptable del tumor como las toxicidades es aún incierta. Aquí hay una muestra de los artículos que están disponibles. Podemos ver los diferentes esquemas que se utilizan. Los pacientes son tratados en posición supina o prono. De los pacientes el esquema más frecuentemente utilizado fueron los pacientes que recibieron dosis de 3.85 gray 2 veces al día en 10 fracciones, entregados en 5 días. Y el siguiente esquema más utilizado fueron 6 gray en 5 fracciones, en días consecutivos hasta completar una dosis de 30 grays, entregados en 5 días o 14 días. El objetivo y el diseño de este estudio, el objetivo principal fue definir la dosis óptima para radioterapia parcial acelerada con técnica 3D basada en datos clínicos a través de un estudio prospectivo de escalamiento de dosis
fase 1, fase 2, con resultados detallados en cuanto a toxicidad y recurrencia. Y los objetivos secundarios fue el riesgo de toxicidad cutánea, la fibrosis mamaria y la necrosis grasa, el resultado cosmético, la satisfacción del paciente y el control de la enfermedad a distancia y supervivencia global. Los criterios de elegibilidad fueron pacientes con cáncer de mama invasivo, que fuera unicéntrico, tumores T1, o sea, tumores menores o iguales a 2 centímetros, con márgenes mayores o iguales a 2 milímetros, o pacientes con carcinoma ductal in situ, grado bajo intermedio, bajo o intermedio, menor o igual a 2 centímetros, márgenes mayores o iguales a 2 milímetros, y los resultados fueron a 10 años. Las pacientes fueron reclutadas entre el año 2003 y 2011. Fueron reclutadas 324 pacientes y repartidos en 3 grupos de dosis. Los grupos de dosis fueron 32 Gray, entregado en fracciones de 4 Gray, 2 veces al día, en 8 fracciones. 36 Gray como dosis total, fraccionamiento de 4 Gray, 2 veces al día, 9 fracciones, y dosis total de 40 Gray, 4 Gray 2 veces al día por 10 fracciones. El PTB fue delimitado haciendo una expansión de la cavidad quirúrgica de 1.5 a 2 centímetros, limitándola a 5 milímetros por debajo de la superficie de la piel. Y el borde más profundo que no sobrepasara la pared anterior del tórax o el músculo pectoral. El seguimiento incluyó aplicación de cuestionarios sobre resultados estéticos y los efectos secundarios fueron evaluados tanto por el médico como el paciente 2 veces al año durante los primeros 5 años y posteriormente cada año. La técnica de radioterapia parcial acelerada que fue utilizada fue, en el 81% de los pacientes utilizaron 3 campos, 2 campos minitangenciales con un campo directo de electrones, donde la dosis de electrones no excedía más del 20% de la dosis total. El 13% de los pacientes recibieron 4 a 5 campos no coplanares utilizando fotones o 2 minitangenciales con un campo directo de fotones, y el 6% recibieron tratamiento con protones. Los pacientes que recibieron tratamiento con protones hacían parte de la cohorte de pacientes que recibieron 32 Gray. Estos son los datos demográficos de los pacientes. La edad oscilaba entre los 60 años. La histología más frecuente fue el carcinoma ductal in situ. En la cohorte de pacientes que recibieron 32 Gray no fueron incluidos pacientes con carcinoma ductal in situ. El 93% de los pacientes tenían receptores hormonales positivos. El 10% de los pacientes eran triple negativas, y la mediana del tamaño fue de 1 centímetro. En cuanto a los resultados para recaída mamaria ipsilateral, la tasa de falla local para las 3 cohortes fue de entre el 2 al 5%, sin una diferencia estadísticamente significativa. Para el cáncer de mama contralateral, osciló entre el 6 al 7%, y el riesgo de metástasis fue bastante bajo, fue del 1 al 2% para las 3 cohortes. Es necesario aclarar que 2 pacientes presentaron recaída 10 años después del tratamiento. Cuando se evaluó el aspecto de la mama, el aspecto regular o pobre de la mama, evaluado por el médico y el paciente, los pacientes que recibieron los niveles de dosis más altos fueron quienes consideraron que tenían peor aspecto en la mama, con una diferencia estadísticamente significativa. Cuando se evaluó la fibrosis por parte del médico, pues fue más severa para aquellos quienes recibieron la dosis de 40 Gray, con una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando se evaluó el dolor mamario por parte de los pacientes, pues fue más significativo en el grupo de pacientes que recibieron más dosis. En la evaluación de otras toxicidades, la gran mayoría fueron presentes en los pacientes que recibieron más dosis, pero llama la atención que la reacción aguda de la piel no tuvo una diferencia estadísticamente significativa en las 3 cohortes.
En cuanto a la satisfacción completa con los resultados cosméticos evaluados por los pacientes, más del 85% de los pacientes se encontraban satisfechas con sus resultados. Y más del 95% de las pacientes que recibieron las dosis bajas se encontraban satisfechas en el seguimiento a 10 años. En el análisis multivariado, teniendo en cuenta los diferentes aspectos dosimétricos, experimentaban más fibrosis aquellas pacientes que recibían las dosis de 40 grays, siendo estadísticamente significativo. Y para toxicidad tardía, como las telangiectasias, el factor dosimétrico más importante fue el volumen de PTB incluido. En cuanto a la apariencia de la mama evaluada por el paciente y el médico en el análisis multivariado, pues fue más pobre, tuvieron peor resultado cosmético las pacientes que recibieron las dosis más altas. En conclusión, las pacientes adecuadamente seleccionadas para radioterapia parcial acelerada es una técnica bien tolerada, eficaz y conveniente. No hubo diferencias significativas en las tasas de recurrencia local entre las diferentes dosis, administrados en fracciones de 4G 2 veces al día. Sin embargo, las tasas de fibrosis moderada severa y el peor resultado cosmético aumentaron significativamente en las pacientes tratadas con las dosis más altas, aunque la mayoría de las pacientes, más del 90%, se encontraban satisfechas con los resultados a los 10 años de seguimiento. Entonces, como conclusión grande de este estudio, estos resultados sugieren que 32 Gray en 8 fracciones puede ser una dosis óptima para las pacientes apropiadamente seleccionadas cuando se les ofrece radioterapia parcial acelerada utilizando un fraccionamiento de 2 veces al día. El siguiente artículo evalúa la heterogeneidad en los resultados entre las mujeres que tienen axila positiva y la respuesta patológica completa axilar cuando han recibido quimioterapia neoadyuvante. Se hizo el análisis de los estudios NSABP B18, B27, B40 y B41. Es importante decir que la irradiación nodal mejora la supervivencia libre de metástasis a distancia y la supervivencia cáncer específica por cáncer de mama. La evidencia para perfeccionar la indicación de la irradiación nodal regional en el contexto de quimioterapia neoayudante está a la espera a que se complete el estudio del NSABP B51, el cual está reclutando mujeres con estadios T1, T3, en quien se documenta el compromiso de la axila por biopsia. Son pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia neoayudante mínimo por 12 semanas, son llevadas a manejo quirúrgico y se documenta si la axila está completamente negativa por biopsia por ganglio centinela o disección axilar. Los pacientes son estratificados según el tipo de cirugía, si presentan receptores hormonales positivos o negativos, el estado del ER2, la quimioterapia ayudante y si tuvieron respuesta patológica completa o no. Y son aleatorizados a 2 grupos. Un grupo es el grupo de pacientes que no reciben radioterapia a nivel de las regiones ganglionares y el otro grupo son las pacientes que reciben radioterapia a nivel ganglionar. Entonces, la hipótesis de este estudio es: ¿qué pasa con aquellas pacientes que tienen una respuesta patológica completa a nivel axilar, pero que quedan con enfermedad residual en la mama o sin enfermedad? Entonces, la pregunta grande es: en las mujeres con cáncer de mama con ganglios clínicamente positivos que reciben tratamiento con quimioterapia neoayudante y posteriormente presentan una respuesta patológica completa en la axila, ¿tienen peor resultado las que tienen enfermedad mamaria residual versus las que no tienen enfermedad?
Entonces, para responder a esta pregunta, se obtuvieron los datos de 4 ensayos clínicos de pacientes que recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, NSABP-B18, NSABP-27, el B40 y el B41. Los pacientes del NSABP-B18 y B27 fueron pacientes que no incluían terapia dirigida al ER2 y no se les administró radioterapia a las pacientes. En el NSABP B40 y B41, según criterio médico, las pacientes recibieron irradiación ganglionar con mama intacta o mastectomía, y en el NSABP B40 se incluyeron pacientes con enfermedad ER2 negativa, y en la B41 incluyeron aquellos pacientes que eran ER2 positivos. Históricamente, la evaluación de los resultados de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante siempre se han considerado 3 subgrupos: el paciente que responde completamente en mama y axila, el paciente que queda con enfermedad residual en la mama y las pacientes que quedan con enfermedad ganglionar. La propuesta de los autores de este artículo es que deberían referenciarse con 4 subgrupos: aquellos pacientes que tienen una respuesta patológica completa a nivel axilar versus los que no tienen la respuesta patológica completa, y aquellos que tienen respuesta patológica completa en la mama y los que no tienen la respuesta patológica completa en la mama. En cuanto a los resultados, se reclutaron 4.654 pacientes en los 4 estudios, en donde incluía 1.692 pacientes con ganglios positivos. Cuando se evaluó la supervivencia libre de enfermedad por cada estudio, podemos ver en las curvas que tenían mejor supervivencia libre de enfermedad las pacientes que tenían una respuesta patológica completa, tanto axilar como mamaria, con una diferencia estadísticamente significativa para los 4 estudios. Cuando se unieron los datos del estudio B18 y B27 y revisamos las curvas de los pacientes que tienen una respuesta patológica axilar completa con respuesta en la mama versus a los que no responden, que correspondería a la curva azul, podemos ver que la supervivencia global a 5 años es mejor para el paciente que tiene respuesta patológica completa en la mama, que es del 90%, versus un 80% para las pacientes que no tienen respuesta patológica completa en la mama, con una diferencia estadísticamente significativa. En el estudio del NSABP B40 y B41, que fueron los pacientes que tuvieron que, bajo discreción del médico, se les ofreció tratamiento con radioterapia, si uno revisa los datos estadísticos, encontramos que los pacientes con tumores más grandes, con enfermedad mamaria residual y enfermedad axilar residual, fueron las candidatas a recibir tratamiento con radioterapia. Cuando evaluamos los datos de la población combinada del B40 y B41, como les dije que fueron los pacientes que recibieron radioterapia, vemos que la supervivencia global es mejor para los pacientes que tienen una respuesta patológica completa axilar y de la mama versus los pacientes que no tienen una respuesta patológica en la mama, con una diferencia estadísticamente significativa. Cuando evaluamos la progresión a distancia a 5 años de las pacientes que no tuvieron respuesta completa en la mama, el riesgo de progresión es del 14% versus 8% a las pacientes que tuvieron una respuesta patológica completa en la mama. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Del estudio B18 y B27, sus pacientes combinadas, que fueron las pacientes que no recibieron terapia ER2 y no recibieron radioterapia, que tuvieron una respuesta patológica completa en la mama, pero quedaron con enfermedad residual,
Estas pacientes se asociaron a una peor supervivencia global a pesar de que tuvieron una respuesta patológica completa axilar. En las pacientes de los estudios B40 y B41, que fueron las pacientes que recibieron terapia con ER2 y a discreción del médico recibieron tratamiento con radioterapia y quedaron con enfermedad mamaria residual, se asoció con una peor supervivencia global y una mayor progresión a distancia, a pesar de haber tenido una respuesta patológica completa a nivel axilar. Entonces, la gran recomendación, ¿cuál es? Tener cuidado de omitir la irradiación nodal regional en mujeres con enfermedad residual en la mama y respuesta patológica completa en la axila. El último artículo es un artículo que habla de la reintensificación de la radioterapia en pacientes que tienen cáncer de mama con ER2 positivo. Ofrecer o no ofrecer el BUS. Hay que tener en cuenta que las pacientes que son sometidas a cuadrantectomía, la mayoría de las recidivas locales se producen principalmente a nivel del lecho quirúrgico o el área proximal al lecho quirúrgico. Además de la irradiación de toda la mama, la administración de un refuerzo sobre el lecho mejora el control local en determinadas pacientes. Las directrices de ASTRO recomiendan ofrecer un refuerzo a las mujeres menores de 50 años, mujeres entre los 51 a 70 años con una enfermedad de grado alto o que tengan un margen positivo. El estudio del EORTC 22881, que evalúa el refuerzo sobre el lecho quirúrgico en mujeres con CA de mama temprano y que tenían márgenes negativos y fueron aleatorizadas a BUS versus un BUS de 16 Gray en 8 fracciones, se encontró que el refuerzo sobre el lecho quirúrgico disminuía el riesgo de recurrencia tumoral en la mama ipsilateral a 20 años, con una diferencia estadísticamente significativa, pero teniendo en cuenta que el ofrecer este refuerzo aumenta el riesgo de fibrosis severa de un 5% para quienes reciben el refuerzo versus 2% quienes no lo reciben. Y que el principal beneficio se dio en las pacientes más jóvenes. Hay que tener en cuenta que en este estudio no se realizó ningún análisis de subgrupo y no se administró ninguna terapia dirigida. El objetivo de este estudio fue evaluar el beneficio del BUS en mujeres con cáncer de mama ER2 positivos tratados con terapia sistémica moderna. O sea, nos estamos refiriendo al trastuzumab. El estudio HERA reclutó pacientes con CA de mama ER2 positivas que tuvieran o no tuvieran ganglios positivos y que hubiesen recibido terapia locorregional y tratamiento con quimioterapia. Se reclutaron 5.081 pacientes, de las cuales 3.388 pacientes recibieron tratamiento con trastuzumab cada 3 semanas por 1 o 2 años. Y de estas 3.388 pacientes, 1.082 pacientes recibieron una cirugía conservadora más radioterapia. Y de estas también fueron aleatorizadas 441 a refuerzo y 641 no recibieron refuerzo. El tiempo de seguimiento fue de 11 años. De las características de los pacientes en cuanto a la edad, los grupos fueron muy iguales para el grupo de pacientes de BUS versus no BUS. El 50% de las pacientes tenían compromiso ganglionar para el grupo de BUS versus no BUS. La gran mayoría de los pacientes del grupo de BUS tenían receptores hormonales positivos. El grado histológico más frecuente fue el moderadamente diferenciado. Y en cuanto a la quimioterapia y la terapia endocrina, fue muy similar para estos dos grupos. Cuando evaluamos el control local, vemos que las pacientes no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre las pacientes que recibieron refuerzo versus las que no recibieron refuerzo.
Cuando se evaluó el impacto de la edad en mujeres menores de 40 o mayores de 40, tampoco se encontró un mejor control local. Evaluando el impacto de los receptores hormonales, tampoco tuvimos un mejor control local en las pacientes que recibían BUS versus las que no recibían BUS. En el análisis multivariado para evaluar recurrencia local, la variable que tuvo una significancia estadística fue la edad. La edad fue asociada con una mayor recurrencia local, pero si observamos, el BUS no impactó sobre la recurrencia local. La conclusión de este artículo es que es la cohorte más grande para el análisis de refuerzo en pacientes que ER2 positivas tratadas con trastuzumab. Se obtiene un excelente control local en pacientes ER2 tratadas con cirugía conservadora, llevadas a radioterapia a toda la mama y que reciben tratamiento con trastuzumab. El BUS tuvo un impacto mínimo y no significativo en el control local de los pacientes. Este análisis justifica la realización de estudios aleatorizados para evaluar definitivamente el papel de refuerzo en las mujeres con ER2 positivos. Muchas gracias por su atención.